Buenas tardes a todos. Si pueden comenzar prendiendo las cámaras, por favor, se los voy a agradecer. Buenas tardes, profe. Buenas tardes.
Bueno, agradezco a quienes se hayan sumado con las cámaras, que es una cuestión de respeto que debemos mantener. Desconozco si los que dicen que están ahí son ustedes o pusieron eso para quedar bien o lo que fuera. Vamos a dar comienzo. La idea del repaso es repasar los temas que se dieron en las plenarias, especialmente, pero vamos a aprovechar la oportunidad como para identificar los puntos claves por unidad, ¿no? O sea, no solo la que dimos en la plenaria, sino en general, ¿bien? Sé que mañana es la maratón y está colocada en un horario en donde por lo menos varios de nosotros podemos estar. Sé que la van a grabar, así que obviamente la van a poder ver después, pero si recuerden que está ese espacio en el aula virtual para hacer las preguntas, ¿bien? Está hasta hoy a las 12 de la noche, hasta la 1. Si tienen preguntas, aprovechen a hacerlo ahí en el foro, porque en el formato que está planteado, porque mañana en la maratón las vamos a ir resolviendo. Entonces, si ustedes no pueden estar mañana en directo, digamos, y dejan la pregunta, la pueden ver grabada después y va a estar la respuesta, ¿bien? Entonces, también de esa manera, si tienen alguna duda puntual y quieren hacerla, háganla, y si no pueden estar mañana en directo, la van a poder ver después a su respuesta, y eso es algo que es muy importante. Vamos a ir unidad por unidad marcando algunas cuestiones claves, ¿no? Cuando digo cuestiones claves no quiero decir que sea lo único que nosotros podemos tomar, sino en realidad aquellas cuestiones que son tan importantes que es imposible no saberlas, ¿no? Y de pronto, obviamente hay otras que podemos soslayar, pero estas no. En la unidad 9, la verdad que es una unidad en donde prácticamente todos los puntos son muy importantes, y es una unidad nodal en el sentido de que es la unidad en la cual llega finalmente a concretarse la Constitución de 1853. En realidad lo que se concreta es una constitución. Recuerdan que había 2 constituciones fracasadas previamente, 19 y 26. ¿Bien? Antes que me olvide, si quieren hacer alguna pregunta por chat, bien, mientras voy diciendo, vayan al chat y yo lo hago. La cuestión del acuerdo de San Nicolás es fundamental, básicamente porque es uno de los pactos preexistentes, tal como vimos en la cuestión del acuerdo de San Nicolás. La identificación de los ítems que son fundamentales del acuerdo de San Nicolás están planteados en la lectura de Hilda Sábato. Tiene que ver con esto de una convocatoria y responsabilidad por parte de la mayor cantidad de gobernadores o sus representantes, el haber acordado la definición de la forma de gobierno previa a la Constitución. Esto es un hito, ¿bien? Eso implica que el tema del gobierno no va a ser discutido en el Congreso Constituyente, si bien, como saben, hubo un intento, quedó en eso, quedó en un intento porque ya estaba, este punto estaba resuelto. Como asimismo la cuestión de la igualdad de los diputados, y también tiene que ver esto con garantizar un pie de igualdad entre todos los diputados, hecho que no estaba o no estuvo presente en los anteriores congresos constituyentes, que eran por cantidad de población. Yendo al Congreso Constituyente, hay como algunos planos que vale la pena mencionar. El primero es la llegada al Congreso Constituyente, que es previamente con la secesión de Buenos Aires, ¿bien? Recuerden que también, siguiendo el texto de Hilda Sábato, la secesión de la provincia de Buenos Aires es o en directa vinculación con el rechazo al acuerdo de San Nicolás, bien, por parte de la legislatura de la provincia.
Y que cuando se reúne el Congreso, Buenos Aires no está presente porque ha definido que sus diputados no concurran al Congreso. Bien, entonces no está porque definió no estar. Temas debatidos, recuerden que son 3. Hay algunos de ellos que van a tener continuidad en el resto de las unidades y es probable que alguna pregunta, por ejemplo del parcial, hable sobre esas continuidades. Por ejemplo, una que es importante porque abarca tanto viene de antes, pero lo que tenemos que dar ahora es la 9 y la 10, que es la cuestión capital. ¿Bien? La cuestión capital tiene un punto de inflexión en el debate constitucional, en donde se define territorialmente cuál es. Esa definición, recuerden que ya es compleja en la medida que la ciudad, que es definida como tal, no está presente la provincia con sus diputados. Entonces, ya ahí hay un terreno de complejidad a futuro. O sea, han definido que la capital esté en un lugar que en ese momento no tiene representación. La cuestión del culto también fue una cuestión compleja en la medida en que viene una tradición de las 2 constituciones previas en donde la religión católica, apostólica y romana era considerada religión oficial. ¿Bien? Y a partir de esta constitución hay una prioridad, una importancia significativa, un reconocimiento a la Iglesia católica, pero no es religión oficial, ¿no? Y recuerden que en el debate, gran parte del debate fue entre en el verbo que debía ser colocado para esto, que es el que finalmente se queda, que es el sostiene. El Estado sostiene a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y no el que definía como de pertenencia a Dios. El tercer tema de la formación del Tesoro Nacional, recuerden que se hilvana con una otra, digamos, en principio con cómo van a hacer los aportes las provincias. Recuerden que vienen de periodos en donde cada una se manejaba como podía y las diferencias entre ellas son muy evidentes. Digo, no es lo mismo, obviamente Buenos Aires es la más fuerte en términos económicos, ¿no? Pero también son fuertes las del litoral, pero de pronto provincias de la zona de Cuyo, la verdad que no tenían la misma posibilidad o alternativa de recaudación que podía tener Entre Ríos, ni qué decir Buenos Aires. Entonces, conformar el Tesoro Nacional es una situación de discusión, y que además viene con acuerdos que no se terminan ahí. Por eso cuando decimos que los 3 problemas, que los 3 temas resueltos habilitan problemas de líneas de continuidad, cualquiera de esos 3 evidentemente tuvo problemas de líneas de continuidad, ¿bien? Especialmente el de la capital y el de la formación del Tesoro Nacional. El otro punto, y con esto cierro los temas que deben pensar en la 9, es cómo se resuelve el problema de la secesión. ¿Bien? Y acá hay 2 alternativas en las que se resolvió. La primera fue militar, que es el enfrentamiento entre Buenos Aires y la Confederación, donde la Confederación triunfa. Y la otra es lo que se resuelve a posteriori, que es un acuerdo, que es el que está en el programa, el Acuerdo de San José de Flores, por lo cual, en realidad, si uno lee los términos del acuerdo, hay un reconocimiento a Buenos Aires que pareciera que lo militar no hubiera salido al revés. Y el reconocimiento, recuerden, tiene que ver con la posibilidad de reformar la Constitución. ¿Bien?
y esa reforma de la Constitución es la de 1860. Primera reforma constitucional. ¿Cuál es el ítem? Hay varios ítems, hay una clase de Horacio para este tema, ¿no? Una microclase, pero hay un ítem que nosotros, por lo menos en este repaso, quiero que les quede fijo, que es la cuestión de la capital. Porque a lo que había definido la Constitución del 53, la reforma del 60 la cambia. Lo que la del 53 había definido como Buenos Aires capital, la reforma del 60 no identifica territorio alguno donde va a estar la capital. No dice la capital va a estar en el lugar que sea. Lo que dice es el mecanismo por el cual se va a elegir, el lugar donde va a estar la capital. Lo cual habilita a que el lugar puede ser cualquiera del país, ¿me entienden? Y que lo que plantea esa reforma es el mecanismo. Una ley nacional, pero con lo fundamental que era para Buenos Aires, que era que la legislatura de la provincia a la cual pertenece el lugar que se quiere declarar como capital, lo ceda. Si esa legislatura no lo cede, no hay capital y no importa que haya una ley nacional que identifique que la capital va a estar en X lugar. ¿Bien? Por lo tanto, la reforma del 60, en la línea de continuidad que estamos hablando de la capital, es muy importante, porque plantea el mecanismo. Piensen ustedes que esa situación en relación al mecanismo de la elección continuó en las sucesivas reformas constitucionales o constituciones. Vamos a la 10, y en el plano de la continuidad también voy a plantear por eso. Sigo con la capital, que es más fácil, ¿bien? Y después volvemos sobre otro tema. En la 10 sigue la cuestión de la capital y avanzamos hacia la resolución. O sea, la 10 es la continuidad del problema y la resolución del mismo, ¿bien? Las vías de resolución, diríamos, ¿no? Que en el caso de lo que hace Mitre, es un intento de resolver provisoriamente. Mitre, primer presidente de las llamadas presidencias fundacionales, define la ley de compromiso. ¿Se acuerdan que Buenos Aires provisoriamente es la capital, ¿no? 5 años. Mitre creía, como el mandato era de 6, que cuando él, antes de terminar el mandato, iba a poder resolver el problema. Y no pudo. Estaba la guerra contra el Paraguay, y bueno, obviamente había otro problema que era más grave que resolver la capital, que estaba en guerra. Entonces, la situación de la capital se resuelve por la ley de compromiso. ¿Bien? 5 años va a estar, se cumplen los 5 años y Mitre la renueva. ¿Bien? La renovación ya tiene la presidencia de Sarmiento. Sarmiento no puede resolver tampoco el problema y la vuelve a renovar. Y así llegamos a la presidencia de Avellaneda, ¿bien? Que también la renueva hasta que cuando está por terminar su mandato, de hecho ya hay un nuevo presidente electo, que es Roca, la situación no da para seguir prorrogando más una ley de compromiso, que como su nombre lo indica, era un compromiso provisorio. Entonces en el 80, y por medio de inicialmente un conflicto entre el gobernador de la provincia de Buenos Aires y el presidente, que termina hasta en enfrentamiento armado, y por ende Tejedor, que era el gobernador, renuncia a toda la legislatura que lo seguía y que se negaba a ceder a Buenos Aires como capital. A posteriori de ese conflicto y la resolución del mismo en forma que acabo de mencionar, se termina sancionando la ley de federalización de Buenos Aires, que habilita otro problema, que es el tema de que Buenos Aires provincia no tiene capital. Ese problema, ¿bien?, se va a resolver con la fundación de la ciudad de La Plata. ¿Bien? Y ahí la cuestión capital en el siglo XIX se
termina, ¿ya? Con la fundación de la PUC. Vuelvo a Mitre, porque lo que hicimos fue una línea de continuidad de un tema para que vean cómo puede un tema hilvanarlo en líneas de continuidad, ¿bien? Y que puede ser un tema del parcial que habilite a trabajar dos unidades. Mitre, primera de las presidencias fundacionales, y acá vamos a los dos temas claves de la unidad 10, que justo tienen que ver con Mitre especialmente. ¿Qué son? Por un lado, la conformación de la Corte Suprema de Justicia, que estaba en la Constitución, sancionada en el 53, estaba identificada, las funciones, bueno, todo lo que tuviera que ver con la Corte aparecía, pero no existía en sí. Y Mitre es el que va a hacer, va a iniciar el proceso de conformación de la Corte Suprema. Esto es importante, pero ustedes tienen que tener en cuenta que los dos temas claves en relación a lo jurídico, digamos, que se da durante la presidencia de Mitre y que además es clave en la cuestión de las presidencias fundacionales en sí, tienen que ver con la construcción del Estado. O sea, no puede estar escindido la construcción del Estado argentino con la resolución de los dos problemas que hacen a lo jurídico en la presidencia de Mitre. Corte Suprema por un lado, tercer poder nacional que no estaba conformado aún y que ya está, y el otro es el tema de la codificación. Porque en este tema de la codificación hay una uniformidad, ¿bien?, que también se plantea para todo el territorio del Estado argentino. Y ahí es la cuestión de el punto de la construcción del Estado y la vinculación con la conformación de la Corte Suprema de Justicia y por otro lado la cuestión de la codificación. Al interior de la codificación, obviamente lo que ustedes han visto y lo que se ha leído, pero lo que yo quiero marcar es la vinculación con la construcción del Estado. ¿Bien? Luego, en el término de la construcción del Estado, que también es la unidad número 10, ustedes tienen que tener bien en claro otros aspectos, además de la cuestión de la capital, además de la cuestión jurídica. Por ejemplo, lo que tuvo que ver especialmente la presidencia de Sarmiento, que fue la construcción del Estado educador, digamos, porque esa línea del Estado educador, que fue una línea iniciada por Sarmiento y continuada por Avellaneda, tiene que ver con también generar líneas de homogeneidad. ¿Bien? En la construcción del Estado tenían que superar la instancia previa a la Constitución del 53 de que cada provincia manejaba su vida, ¿bien?, de acuerdo a su parecer y a sus autoridades. Estando el Estado Nacional, existiendo el poder central, las autoridades provinciales tienen el valor que les corresponde en términos constitucionales, ¿sí? Pero el poder central del Estado, la centralidad del Estado, tiene que tener líneas. Esas líneas se dan con la cuestión de la capital, con la cuestión del poder judicial, con la cuestión del Estado educador, con el inicio de la definición del modelo económico que se da especialmente bajo Avellaneda, ¿bien?, que tiene que ver con el inicio del modelo primario exportador, ¿bien?, cuyo boom va a ser en el periodo posterior, pero su inicio es durante la presidencia de Avellaneda. También tiene que ver con la conformación del Ejército Nacional, por ejemplo, la idea también de una conformación militar que responda al presidente y no a los ejércitos provinciales, ¿bien? Por eso se dieron las últimas azonadas caudillescas durante la presidencia de Mitre y de Sarmiento, porque son como
oleadas de lo que quedaba, digamos, frente a un poder centralizador del Estado que cada vez define imponerse más y más. Unidad número 11. Vamos a definir las 3 líneas normativas que tiene la unidad 11 y que con ella ustedes pueden seguir toda la unidad. Hay una línea que tiene que ver con las leyes laicas, hay otra que es la de las leyes represivas y hay otra que tiene que ver con las leyes electorales. Esas son las 3 líneas normativas de la unidad 11. ¿Bien? Ya estamos en de un Estado nacional que ya tiene un modelo económico absolutamente definido, el modelo primario exportador. Hay una política que viene de una base ideológica, digamos, que hunde sus raíces desde Alberdi con la búsqueda de una política inmigratoria europea, que a partir de los 80 se va a producir el boom de la inmigración masiva, ¿bien? Y a partir de todo esto, del mercado, de la colocación de productos agrícolas ganaderos en el mercado especialmente europeo, recuerden esto, especialmente en el mercado europeo, y la cantidad del aluvión inmigratorio que se da en relación a muchísimas personas que provienen de Europa, especialmente de Italia y de España, y de la zona de Europa oriental, digamos, ¿no? A ver, Mariana, la conformación del Estado es por las características principales. Fíjate que la unidad se llama la construcción del Estado argentino. Efectivamente, eso tiene que ver. La unidad se llama de esa manera porque las presidencias fundamentales son las que construyen el Estado. Las 3 líneas normativas, vuelvo a la 11, volvamos a las leyes laicas. ¿Bien? Las leyes laicas son la 1420, la de registro civil y la del matrimonio civil. Identificación de la cuestión de las leyes laicas, bueno, tienen que ver con la separación iglesia-estado, y especialmente con un Estado que se va a posicionar en definiciones que tenía la Iglesia, que venía desde el orden colonial, ¿bien? Pero que el Estado argentino ha definido tener. La primera es la cuestión de la 1420, ley sobre la educación primaria, obligatoria, gratuita y laica, y las otras que ya mencioné. Hay un eje que tiene que ver con lo del Estado y la Iglesia, y el otro eje es la inmigración. O sea, este bloque de las leyes laicas tiene 2 grupos. La vinculación o la relación, perdón, Iglesia-Estado, Iglesia Católica, Estado argentino, y la otra es la inmigración. Por eso, fíjense que en el programa habla de la legislación laica y su vinculación con la inmigración. La otra son las represivas, y en este caso tiene que ver con la cuestión social, y en este orden de la cuestión social tienen que ver con 2 leyes, la ley de residencia y la de defensa social. Hay un enemigo declarado, que es el anarquismo, declarado para el orden conservador, y que tiene que ver especialmente por la disputa en el sector digamos, en los sectores populares, y especialmente en el sector obrero, que el anarquismo tenía, y mucho más específicamente en algunos sindicatos, especialmente sindicatos fuertes en términos de presencia, en términos de afiliados, en términos de participación, y en términos además de colocar un problema fuerte al orden conservador, porque pone en discusión el modelo, ¿bien? Que son
el anarquismo manejaba ferrocarriles y los estibadores portuarios, entonces o paraba los ferrocarriles, le paraba toda la llegada de la producción agrícola ganadera, o la subida a los barcos, digamos, a través de los estibadores portuarios. Estas dos leyes, especialmente la de defensa social, que es como la más elaborada, digamos, eh, apuntan a generar, a resolver el conflicto que para el orden conservador tenía la cara del anarquismo, y que se lo resolvían rápidamente por la expulsión forzosa de todo aquel que era considerado anarquista, que estaba asociado a algunas acciones que suponían que en función de su pertenencia ideológica habían cometido. No hay ningún tipo de posibilidad de defensa frente a la acusación, digamos, es la expulsión inmediata, y el anarquismo de por sí era muy vulnerable, porque los anarquistas no se nacionalizaban, los anarquistas obviamente, eh, digamos, tienen una perspectiva separada de la idea de pertenencia a un Estado, a una nacionalidad. Entonces, obviamente, como eran extranjeros, su salida en función de los términos de la Ley de Defensa Social era mucho más rápida y claramente efectiva en relación a lo que el Estado pretendía. Ambas leyes son, por eso generalmente se las conoce como leyes represivas, y realmente son contradictorias con el espíritu de la convocatoria de inmigración. Y a las características digamos, del fomento que oportunamente se había dado, pero responden a una vida política y a la metodología que el anarquismo había iniciado, que digamos, los coloca en un lugar de cuestionamiento. Mientras la situación no era sola y excluyentemente por la metodología de huelgas, de atentados, y demás que realizaban, sino básicamente por el control de sindicatos, ¿bien? Y de sindicatos fuertes para la situación de los trabajadores. Finalmente, y no menor, la legislación electoral. Ustedes tienen en las lecturas la identificación de por lo menos dos de las leyes. Nosotros, digamos, realmente hacemos hincapié en esas dos, hay más. Una tiene que ver con la de circunscripciones electorales, que le permite, por ejemplo, al Partido Socialista, el segundo de los partidos nacionales de esta época, poder tener un primer diputado, y la otra, que es la más importante de todas, es la ley Sáenz. Ahí hay un punto muy importante que ustedes deben conocer siempre, porque la ley Sáenz es la ley que, digamos, en relación al sufragio, habilita empezar a pensar el proceso democratizador. Nosotros hablamos de los procesos democratizadores de las primeras décadas del 20, hay que hablar de dos. Una es la ley Sáenz en términos políticos, y la otra es la reforma universitaria de 1918, que es el otro plano democratizador en términos de lo educativo y también y lo social, ¿no? Esos son como los dos ejes centrales de lo democratizador de los primeros tiempos del 20. La ley electoral de la ley Sáenz Peña, bien, tienen una clase, tienen textos por donde se lo mire de la misma, que tienen que saber las características del sufragio pensante. Esa ley electoral le va a permitir llegar al primer partido político argentino, que es la Unión Cívica Radical del Gobierno, en el periodo que va entre 1916 y 1930. Tenemos Irigoyen, Alvear y Irigoyen. De las presidencias radicales hay algunos puntos que a nosotros nos interesan fuertemente, porque no vamos a ver todas las presidencias, ni esto, ni las que siguen, ¿no? Vamos a identificar sí o sí que deben conocer. Una es
la reforma del 18, justo hoy, que estamos en el aniversario de la reforma. Hablan de características, tienen que saber el proceso de cómo se llega a generar la reforma en Córdoba, ¿bien? En 1918. Deben saber qué significa, qué identifican como características, ¿bien? Que son claves. Una es el cogobierno, porque muchas veces lo preguntamos, lo hemos dado en las clases, lo hemos planteado en las microclases, tienen en la bibliografía. Y hay dos temas que preguntamos, sobre el cogobierno y sobre la extensión, que son además cuestiones que nos involucran a todos, digo nos involucran, porque involucran a docentes, involucran a estudiantes e involucran a graduados, y en los últimos años también al personal universitario. Pero en la reforma del 18 son dos cuestiones claves. ¿Alguno me podría decir, no Pachi que está, que sabe, no Pachi no, ni Juan que está acá al lado, no, ustedes dos no, y no sé si alguno más, no. ¿Qué es el cogobierno y qué es la extensión universitaria, que son dos de los principios claves de la reforma? El que quiera. Cristian levantó la mano. Profe, el cogobierno es que empieza a participar los alumnos, exalumno para dirigir la universidad a partir de la reforma. Bien, son tres. Solo, exacto, son tres. Hasta el 18 eran los docentes nada más en el gobierno de la universidad. Vos has dicho muy bien quiénes se incorporan fuertemente, que son en realidad los que hacen la reforma, que son los estudiantes. Perfecto. Y luego, el grupo... La expansión y la gratuidad de que ya no hay que pagar aranceles. No. La gratuidad es otra cuestión. No es la gratuidad. En el cogobierno tenés docentes, estudiantes y me falta uno, graduado. ¿Bien? El cogobierno significa que en las instituciones al interior de la universidad, ¿bien? Muy bien dijo Cristian, hay participación que no solo es de los docentes. Hasta el 18 los docentes nada más gobernaban y definían el sistema de la vida universitaria. Todo lo define. Cogobierno como un órgano colegiado, y en las facultades ese órgano colegiado que integran docentes, estudiantes y graduados en 1918 y después con los avances del tiempo van a incorporar más recientemente al personal universitario, tiene un órgano, el cogobierno en las facultades, que es el consejo académico. Ese consejo académico que va a elegir el decano, y a su vez es el que aprueba la normativa, las normas jurídicas, las ordenanzas del consejo académico que van a arreglar el plan de estudio, el tipo de evaluación, las fechas de examen. Ahora, digamos, hubo una resolución del consejo académico donde, teniendo en cuenta la situación que se daba por el tema de la calefacción, se modificó la situación de la presencialidad. Y los otros dos órganos de cogobierno que tiene la universidad, que está compuesta por diferentes facultades, es el Consejo Superior y la Asamblea Universitaria. La Asamblea Universitaria es el órgano que elige al rector de la universidad, el rector y el vicerrector, vicerrectora. Eso es lo del cogobierno. Bien, entiendan que son órganos colegiados donde hay representación. Por eso hablamos de lo democratizador de la reforma. ¿Bien? Implica que hay otros sectores que participan en las definiciones de gobierno. Como les dijo Juan, lo que el otro día pasó en el Consejo Académico de Derecho, donde a propósito del problema existente se reunieron, debatieron, definieron el pase a la virtualidad provisoriamente, esa fue una definición de un órgano colegiado. Esa es una definición del cogobierno, ¿bien? No la tomó solo el decano, la tomó el Consejo Académico, órgano del cogobierno. Bien. Dijimos que había otro punto, que es la extensión. A ver, Luis, ¿qué pedís hablar? No,
Pasa que extensión, por ahí no sabemos a qué se refiere sobre la extensión, bien. Por eso que ninguno contestamos, porque yo la vida, yo la leí 2 veces acá en la Reforma. La extensión es para mí la parte que donde pasa el 18, pasa el golpe de Estado de 1955, toda esa parte es. A ver, no mezclemos con otros temas. No mezclemos. Yo entiendo a dónde vos vas, pero, digamos, no mezclemos porque estamos en el 18. Pero, espera. La extensión tiene que ver con la vinculación o la apertura de la universidad con el resto de la sociedad. ¿Bien? Ustedes dirán, bueno, pero eso existió siempre. No era así. La universidad era un reducto muy, muy elitista, digamos, que no tenía una vinculación fuerte con el resto de la sociedad en prácticas que tuvieran que ver con justamente dar cuenta de eso. Por ejemplo, ¿qué es extensión? ¿O qué fue extensión en esos primeros años del 18? Bueno, por ejemplo, la apertura de vacunatorios, ¿bien? Las aperturas, por ejemplo, la radio que creó la Universidad de La Plata, que fue la primera universidad que tuvo una radio. Y la radio no era para la comunidad universitaria, la radio la escuchaba el que tenía radio, básicamente, y que quería poner en el dial. Y ahí quedaban de todo, absolutamente de todo. Programa de todo tipo, que no tenía que ver siempre con la vida universitaria. ¿Qué hizo, por ejemplo, un tiempo después la Universidad de Tucumán? Creó una escuela de oficios a la cual iban exclusivamente obreros. Ahí no iban a adquirir un título universitario, sino que iban a capacitarse en alguna cuestión particular y la universidad certificaba. Luis. ¿Levantaste la mano? Estás muteado. Ahí, dale. Ahí te vamos a escuchar. No la escuchamos. Bueno. Lo que les decía es que la extensión tiene que ver con la presencia de la universidad en la vida de la sociedad, involucrándose, no necesariamente... ¿Dónde repercutió? ¿Qué? Se cortó. Bueno. Luis, si podés escribirlo, me va a ser más fácil, porque te ve algún Mandalo al chat, Luis. de escribirlo, ¿bien? Así después lo contestamos claramente. Entonces, lo que decíamos es que esto de la extensión tiene que ver con la vinculación en actividades no académicas, ¿bien? Necesariamente no académicas de la universidad, ¿ya? Y que implicaba una situación de apertura, ¿bien?, a la comunidad en general. La tercera cuestión, yo les dije 2 como para discutir, tienen que ver con los concursos o el acceso a los cargos docentes por concurso, ¿bien? Concursos que implicaba la posibilidad de que cualquiera que quisiera y se sintiera con capacidad para hacerlo, se presentara a un concurso y no tuviera impedimento para poder hacerlo, salvo tener un título y poder presentar, ¿no? Ese concurso era una clase de oposición, es decir, se sortea un tema, y es un tema del programa, de los contenidos mínimos, y se conforma una comisión evaluadora que va a estar integrada por docentes, por estudiantes y por graduados. Ese mecanismo es el mecanismo que se sigue usando en la universidad en el día de hoy. Es decir, los quienes estamos a cargo de las cátedras pasamos por el sistema de concursos. Es el mecanismo de selección y de poder llegar al ejercicio de la docencia. Eso. Entonces ahí serían, bueno, 3 cuestiones. Le preguntamos 2, extensión,
la cuestión de los concursos y el cogobierno en conjunto. Bien. De las otras presidencias, por ejemplo, de la presidencia de Alvear estaría, bueno, saber, por ejemplo, la cuestión de la legislación laboral, que es muy novedosa y muy importante. Lo mismo con la cuestión de la política energética, ¿bien? Y la fundamental, digamos, de cierre para ir cerrando esta unidad 12, es el hecho de qué ocurre a propósito de la vinculación entre la crisis económica del 29 y la repercusión que tiene que ver con la vida económica en nuestro país y la propia participación o definición del golpe militar de 1930, en la medida de una definición de Hipólito Yrigoyen que tuvo que ver con iniciar el proceso de nacionalización del petróleo. Por eso es importante que ustedes vean las líneas de continuidad de política energética en la presidencia de Yrigoyen en la primera, en la de Alvear, y obviamente en esto que se termina abruptamente por el golpe del 30. ¿Bien? Ahí hay una pregunta que tenía que ver porque para se Hanna y Pablo, que se cortó en la comunicación cuando explicábamos la extensión. La extensión en el manifiesto liminar, ese manifiesto liminar que hoy aparece en los perfiles de muchos ciudadanos, tiene que ver justamente con la proyección latinoamericana, y la extensión va a plantear la vinculación entre la universidad y la sociedad. Ahí Alfonsina planteó la experiencia de la escuela de oficios que se va a dar para no estudiantes universitarios, va a convocar la universidad a otro público que quiera hacer cursos de oficio, justamente que no tuvieran ni escuela secundaria. En ese sentido es una oferta. Otro servicio de la extensión universitaria en ese momento, es decir, romper con esa idea de isla, de esa universidad cerrada, de vincularse con el medio, va a ser la conformación de la primera radio de la universidad, una radio que va a estar al servicio de la comunidad, que va a ser la radio de la Universidad Nacional de La Plata, y va a ser la radio de la Ciudad de La Plata en ese momento. Y también otro tipo de ejemplos, ofertas de cursos, de ciclos literarios, de talleres, de actividades culturales, de la conformación luego de coros, y luego va también a haber intervenciones territoriales más adelante en el avance de la tradición extensionista en el sistema universitario. Que sigue hasta el día de hoy, ¿no? Hoy es una de las dimensiones de la Universidad Argentina más fuerte de vinculación con la sociedad. Sobre los golpes de Estado, y voy a hacer un panorama en general, como para ir ubicando algunas cuestiones. Primero, de cada golpe de Estado, ustedes tienen que identificar cuáles son las causales que se aducen para realizar el golpe. Nosotros les queremos dejar bien en claro que desde el programa de esta materia, tal como está escrito, nosotros consideramos que los golpes militares son interrupciones a la vida democrática del país y que por lo tanto no hay causa que justifique a ninguno de ellos. Las causales que hay son las que obviamente quienes realizan el golpe identifican como tales, ¿no? Entonces dicen, el golpe fue hecho porque, y ellos demandan, digamos, identifican las supuestas demandas de la sociedad, o las características por las cuales consideran que el golpe debe ser hecho, ¿bien? Y ahí está la identificación de las cuestiones que ellos, las Fuerzas Armadas, el Ejército, las juntas, bueno, depende, el golpe identifique como causales, ¿bien? Pero claramente cada uno de los quiebres que se realizó por un golpe militar tuvieron que ver con definiciones de fuerzas militares, ¿bien? Que definieron sacar a un gobierno democrático.
¿bien? Y que las causales del golpe son indudablemente causales identificadas por quienes toman la definición de hacerlo. Ahí tenemos 30, 43, 55, 66, 76. ¿Ya? Y luego tenemos el del 62, que es golpe pero no hay toma del poder. Ahí tenemos una primer barrido, digamos, ¿no? 30, 43, 55, 66, 76 son golpes militares con toma del poder. O sea, derrocan al Ejecutivo, ahora después vamos a hablar también otras cuestiones que incorporan, y toman el poder. ¿Bien? Toman el poder. Ahora, en el 62 hay derrocamiento del Ejecutivo, pero no hay toma del poder. Ese es el golpe atípico, digamos, porque no llegan a tomar el poder. Otras cuestiones que son susceptibles de ser comparadas. 30, 43, 55. Son revoluciones militares que toman el poder, derrocan al presidente, y a su vez proceden a cerrar el legislativo. Y dicen que lo clausuran, utilizan distintos conceptos, pero van sobre el Ejecutivo Nacional y sobre el Legislativo Nacional, como poderes nacionales, ¿saben? ¿No? Obviamente hay otras repercusiones, pero hablo de los poderes nacionales. Ejecutivo y Legislativo, 30, 43, 55. Ahora, cuando vamos al 66 y 76, ahí se suma el judicial. ¿Está claro? Entonces, ahí hay una cuestión que es importante que tengan más en cuenta, que es la cuestión de ir contra los miembros de la Corte Suprema. ¿Bien? O sea, ir directamente a desmantelar la Corte. 66, 76. En los anteriores, ustedes verán que en el 30 hay una cuestión con la Corte, pero no justamente porque la desmantelan, sino porque la Corte va a ser una acordada. Hay una microclase, creo que de Francisco, sobre la acordada del 30 de la Corte, que tiene que ver con dar cuenta de que ese poder quedó en pie. Digamos, ahí tienen la primera cuestión para ver que en el 30 la Corte quedó en pie. ¿Bien? Ahora, quedó en el 30 y está la acordada, que es fundamental que lo sepan. Y después, en el 43 y 55, también la Corte quedó en pie. Ahora, en el 66 y 76, la desmantelaron. ¿Bien? Fueron directas sobre los tres, bueno, y el Procurador Nacional también. O sea, 66 y 76 son, por eso, normalmente, la denominación común que se le da a esos dos últimos golpes de Estado son de dictadura, porque avanzan completamente sobre todos los poderes nacionales. En esa cuestión hay algo clave de lo que estamos diciendo, porque es como diferenciándolo. ¿Cómo podemos hacer una pregunta que los diferencie? Por ejemplo, podemos plantear qué diferencia encuentran entre el golpe militar de 1930 y el del 66. Y entonces, acá tienen una primera cuestión, que es la cuestión de los poderes. ¿Ya? Y el hecho de cómo en la del 30 la Corte Suprema actúa con una acordada que en un punto justifica prácticamente el propio golpe, identifica razones posibles de ser de justificar, y la otra, la del 66, directamente el desmantelamiento. Entonces, por ejemplo, ahí tienen un punto para comparar. Una pregunta así, bien, podría definirse, y de esa manera estamos haciendo un principio de comparación entre golpes que, en términos de contexto, es totalmente distinto, ¿no? El contexto de los dos es absolutamente diferente, pero son golpes de Estado y son toma del poder.
No, el terrorismo de Estado del 76, estamos hablando de otra cosa y no estamos en esto todavía. Después vamos a... Antes, perdón. En los últimos dos, toma de los tres, exacto. 66 no hay cordada. ¿Qué es cordada? No hay una acordada de la Corte, porque la Corte es eliminada directamente. Es acordada, no es cordada, es una acordada. ¿ya? Es un acuerdo de la Corte, en realidad viene desde ahí. Y la que siempre se toma y que hemos trabajado y que hay microclase y demás, acabo de decirlo, es la acordada de 1930. En el caso del 66, tal 76, lo que hay es salida abrupta de la Corte Suprema, o sea, no hay tiempo de ninguna posibilidad de acordada ni ningún documento porque la corren, ¿bien? Toman todos los poderes, el Ejecutivo, cierran el Legislativo y terminan también con el Judicial. Ahora, vamos a algunas cuestiones en el medio. En la unidad 13 hay quienes en el golpe del 30 tienen la acordada que les acabo de decir, que es muy importante que ustedes sepan, porque fíjense lo que dice en el programa. Consecuencias institucionales posteriores. O sea, es importante lo de la acordada de la Corte Suprema, porque en un punto justifica, como decíamos, los golpes. Claramente, en el uso de, bueno, ya han tomado el poder, tienen el ejercicio de la fuerza, etc. El otro tema de la 2, de la 13, tiene que ver con el modelo económico. Un modelo económico primario exportador hasta el 30, un modelo de industrialización por sustitución de importaciones a partir de ahí. ¿Qué tienen que saber? Bueno, las características de ese modelo, como para poder compararlo. Una cuestión que puede pasar como pregunta es que comparen esos modelos económicos. Bien, en líneas generales. Y ya que estoy, un brevísimo comentario. Cuando nosotros decimos compare, es que dialoguen en la respuesta sobre uno y otro. No que pongan el modelo económico exportador a esto, el modelo de industrialización es esto, y la comparación ¿dónde está? A nivel de respuesta, nosotros ponemos que esa respuesta no da cuenta de la consigna punta. ¿Está clarito? Porque si la consigna empieza hablando de comparación, que pongan uno y pongan otro, no entendieron la consigna. ¿eh? La idea es que jueguen. Lo mismo sería si tomamos dos golpes de Estado. ¿eh? O sea, la idea sería por ese lado, que puedan tener esa perspectiva de trabajo comparado. ¿bien? Tal como, por ejemplo, hicimos recién. O sea, una cuestión. Quiebre del 43, revolución militar del 43, en el contexto también de esos momentos, estamos en plena Segunda Guerra Mundial, y un nuevo golpe militar que va a traer también otras consecuencias institucionales, especialmente por la participación de una figura que va a ser central en el periodo siguiente, puntualmente, y en el resto de la vida política argentina también, que es primero el coronel Perón y luego en su grado de general. Del quiebre constitucional del 43 o la revolución del 43, bueno, ¿cuáles son las causales que ellos identifican? ¿Bien? ¿Qué tiene que ver con el contexto internacional? Por eso se los he dicho, porque en la proclama también aluden a la situación internacional, ¿bien? Y al hecho de que en esos momentos el mundo estaba en guerra, y nuestra postura era claramente de neutralidad, exactamente igual que habíamos mantenido durante la Primera Guerra, y había presiones especialmente por ejemplo, de Estados Unidos para una definición a favor de los aliados. Cuando llegamos a la unidad 14, la unidad 14 tiene un eje dentro del llamado primer peronismo. Recuerden que
cuando hablamos del primer peronismo hablamos de las 2 primeras presidencias de Perón, tiene el eje central en la Constitución del 49. O sea, ahí hay un punto, podemos preguntar algunas otras cuestiones del peronismo, por ejemplo, como los planes quinquenales que están en la lectura, hay una explicación y una identificación en relación a las características de dónde vienen los planes quinquenales, del modelo soviético, etcétera, y que tienen que ver con focalizarse con un tema muy puntual, y que en el caso del primer peronismo y el primer plan quinquenal tuvo mucho que ver con el proceso de nacionalización de servicios, donde indudablemente el más importante de todo, desde lo simbólico especialmente, fue la cuestión de la nacionalización del ferrocarril. Pero decíamos, el eje más importante de esta unidad es la Constitución del 49. ¿Bien? Ustedes tienen además ahí, además de la explicación de lecturas y de clases puntuales sobre la Constitución, también tienen una lectura específica para la Constitución del 49, ¿no? Que es la lectura de Viva. Ahora, ¿qué nos interesa, o que ya lo han visto en las clases y que obviamente está también en todo lo que acabo de señalar? Tiene que ver con algunos cambios sustanciales que introduce la Constitución del 49 a propósito de esto que se denomina el constitucionalismo social, ¿no? Que tiene que ver en un punto con la incorporación de los derechos del trabajador, pero también el peronismo incorporó a otros actores en el marco constitucional. Cuando se trabaja en términos de derechos, se incorporó a los ancianos, habla de la familia, por ejemplo. Entonces, hay una ampliación de sujetos de derecho que aparecen en la Constitución del 49. Por supuesto que esta Constitución además tuvo algunos rasgos conflictivos. Por ejemplo, la cuestión de la reelección inmediata. ¿Bien? Recuerden, eso fue uno de los puntos de discusión, que tiene que ver con la reelección en forma inmediata, que no existe en la Constitución del 53. Recuerden que la Constitución del 53 planteaba por lo menos que había que esperar un periodo constitucional completo para volver a presentarse. El caso más significativo es Irigoyen, Alvear Irigoyen, o sea, fue reelecto. También en el periodo anterior, las 2 presidencias de Julio Argentino Roca, por ejemplo, ¿ya? Que hubo en intermedio, digamos, porque estaba pautado así en la Constitución del 53. Lo del peronismo y la reelección tiene que ver con la reelección inmediata. Y la otra cuestión, que es muy controvertida, tiene que ver especialmente con la cuestión económica y las definiciones económicas a partir de algunos artículos que ponen en tensión la propiedad privada. ¿Bien? Y ahí es donde se producen algunos conflictos, especialmente porque lo que plantea esta Constitución es el pensar a la propiedad privada atravesada por la función social, ¿bien? O identificar que puede existir la función social de la propiedad, del capital y la actividad económica. Eso, por ejemplo, aparece a partir del artículo 38, del artículo 39, ¿no? Que son 2 de los artículos que sembraron más tensión en gran parte de la sociedad, que consideraba temor hacia la posibilidad de que se fuera sobre la propiedad privada. Y el artículo 40, ¿bien? Que es el donde
puede intervenir el Estado en la economía y monopolizar actividades, ¿no? En salvaguarda, dice el artículo, que justo lo estoy leyendo, por los derechos fundamentales de esta Constitución, y que tienen que ver con caídas de agua, yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y demás fuentes naturales de energía. ¿Bien? Los servicios públicos pertenecen al Estado, bajo ningún concepto podrán ser enajenados o concedidos para su explotación. Entonces, la cuestión económica es otro de los ejes de la Constitución del 49, que es uno de los más cuestionados, porque en realidad la cuestión de la incorporación de nuevos sujetos, digamos, de nuevos sujetos como de derecho, como los trabajadores, o los ancianos, o hasta la idea de familia que tenía, no fueron tan controvertidos, sino apuntaban a ideas que estaban, ¿no?, en el clima de la época, por eso se habla del constitucionalismo social. Siguiendo los modelos hasta de la Constitución mexicana. Pero lo cierto es que esto, la cuestión económica, fue un punto de ruptura y de conflicto, y el otro, el cuestionado fuertemente por algunos sectores, fue la cuestión de la reelección inmediata. En el medio, fuera de esto, hay algo que no deja de ser clave en el peronismo, que es la voto femenino, que en realidad viene de un anhelo y de una voluntad y de una lucha que llevaba años, y que en realidad había empezado ya prácticamente con el mismo siglo XX, incluso cuando se sanciona la ley Sáenz Peña, hay movimientos de mujeres que quieren votar y reclaman la incorporación y la existencia de un padrón femenino. Y la cuestión que, ¿por qué digo lo del voto femenino, la vinculación con la reelección? Porque indudablemente la posibilidad de las elecciones o la participación femenina es importante de ahí en más en todos los actos eleccionarios. Tanto en la 15 como en la 16 vuelven a aparecer fenómenos de golpes militares y alternativas democráticas. La primera que ustedes tienen acá es la Libertadora, en la de la unidad 15. Es una revolución que se identifica absolutamente como una revolución que va en contra de lo que consideraban al peronismo como una dictadura, y a Perón como un opresor. De hecho, hasta se prohibió nombrar a Perón, ¿no? Lo cual significa un intento total por parte de ese sector dominante de creer que porque no se utilizaba el nombre de Perón iba a terminar el peronismo, ¿no? O porque no se hablara de Eva, o porque no se cantara la marcha, o porque no se usaran los símbolos, el peronismo iba a terminar. Lo cierto es que fue una revolución fuertemente, especialmente durante la presidencia militar de Aramburu, tendiente a querer terminar con el peronismo, y de hecho las proclamas iniciales, que en un primer momento intentaban ver una alternativa de conciliación, a partir de Aramburu claramente esa alternativa no. ¿Qué eje hemos definido acá y deben conocer? Es este extraño eje de la reforma constitucional del 57. Es extraño básicamente porque es un golpe militar haciendo una reforma de una constitución que han quebrado, digamos, y que lo que tenía que ver acá es en relación a la Constitución del 49. O sea, lo que pretendían claramente era hacer de cuenta que esto no había existido. Pero había existido. Y borrar los derechos sociales
especialmente del sector trabajador, instaurados constitucionalmente, era muy difícil o prácticamente imposible. Y por lo tanto, lo que definen es restablecer la Constitución del 53, y por eso emerge, digamos, el artículo 14 bis, que fue para restablezcamos la del 53, 49 no va más, 53, y le incorporamos los derechos sociales. Y para no tocar el articulado, el artículo de derechos, que ya estaba, el artículo 14, se le suma al 14 bis, que es esta parte que tiene que ver con los derechos del trabajador especialmente. Hay algo muy interesante en esa incorporación del 14 bis, que es la suma de un derecho que no estaba en la Constitución del 49, que es el derecho a huelga. Derecho que es clave para los trabajadores y que el peronismo no había incluido en su Constitución a propósito de los acuerdos que tenía entre la Confederación Empresarial, entre la CGT, etcétera, y consideraba que si se daban todo el resto de los derechos laborales, el derecho a huelga era como innecesario. ¿Bien? Increíblemente, la reforma del 57 lo incorpora como derecho de los trabajadores. ¿Bien? Y en ese punto hay una diferencia sustancial con la Constitución del 49, que dicho sea de paso, de los derechos laborales los comprime el 14 bis, o sea, no toma todo lo escrito en la Constitución del 49, sino que identifica algunos de esos derechos, los identifica, básicamente es eso, porque la 40 del 49 son derechos laborales, por ejemplo, con explicación, digamos, el derecho al trabajo, ¿no? Tal cosa, el derecho al descanso, entonces explicaban qué era, ¿no? Era derecho con explicación. En el caso de esto es la identificación de los derechos. A partir de ahí lo que ustedes tienen es, bueno, luego la salida electoral de la Revolución Libertadora tuvo que ver con la proscripción del peronismo, con un radicalismo dividido, con una presidencia de Frondizi, que tiene una situación de inestabilidad permanente, digamos, en donde oscila la política interna y la externa en complejidad. Y el tema del golpe del 62 es una de las cuestiones que es importante recuperar, básicamente porque es un golpe en donde no hay toma del poder. Entonces ustedes lo que tienen que saber de ese golpe es cómo, y por qué, mejor dicho, cómo se resuelve la situación de Frondizi fuera del Ejecutivo Nacional como presidente y cómo llega Guido. O sea, lo que deben saber es que Guido no es un presidente militar, ¿no? Sin embargo, Frondizi es derrocado. Entonces, saber qué es lo que ocurrió ahí, ¿no? Como punto. La vuelta de la democracia, digamos, de elecciones a través de la presidencia de Arturo Illia. Ustedes tienen una lectura en relación que trabaja toda la presidencia de Illia y define, por un lado, la política interna. Hay hitos muy significativos, como lo del salario mínimo vital y móvil, como la tensa vinculación con el nuevo peronismo sindical, y la política externa, que es un hito muy particular en la presidencia de Illia, que tiene que ver por un lado con Malvinas, que es uno de el primer gobierno que define una política con respecto a Malvinas, ¿no? y a la soberanía argentina sobre las Malvinas. Y la otra cuestión es también una fuerte definición por parte de Illia de no involucrarse en problemas que tuvieran países latinoamericanos en relación a fenómenos o de guerrillas o de ideas de izquierda, y que Estados Unidos reclamara la participación argentina. ¿Bien? Eso es muy claro y eso es algo que vale la pena reconocer. Y ahí viene la instalación del Estado burocrático autoritario con el golpe del 66,
lo que acabamos de decir antes por las comparaciones, ¿no? Recuerden lo del Poder Judicial, recuerden que eso está en todo el entramado que hace la Revolución Argentina, en acta, proclama, estatuto, y hay algo ahí en el estatuto que me parece que no debemos olvidar, que entre el entramado de este Estado burocrático, de esta dictadura, está el hecho que en los diferentes documentos siempre aparece primero el estatuto y después la Constitución. Hay como una autoridad superior a la propia Constitución en la figura del Estatuto de la Revolución Argentina. Algo similar va a pasar en el proceso de reorganización nacional. Entonces, ¿qué tienen que saber del 66? Toda esta cuestión de cuáles son las causales que se aducen para derrocar a Ilia, pero también tienen que saber qué definen esos militares a través de un gobierno de junta, que es otra característica particular, y la cuestión de los tres poderes, identificado en las actas, está clarito, donde dicen qué hacen con el Ejecutivo, con el Legislativo, con el Judicial. La cuestión obviamente en contra de los partidos políticos, hay un combo general. Y recuerden que el gobierno militar de la Revolución Argentina tiene 3 presidencias militares, Onganía, que es el más significativo de todos en principio, al cual hay hechos muy importantes, como desde la noche de los bastones largos sobre la Universidad Argentina, el Cordobazo, bien, en el 69, digamos, debió su presidencia enfrentar distintos hechos complejos que habilitaron incluso su salida, su definición de salida por parte de la propia Junta Militar. Livingston es un presidente más bien olvidable, y porque es muy breve y no es significativo en los hechos, y después viene el anuncio. Ahí, en lo de la presidencia militar de la ANUCE, hay una cuestión que me parece importante, que me gustaría que Pachi, si podés, que tenés la microclase sobre el 72, dijeras algunas de estas ideas, porque a veces se pierden y me parece que son muy, muy importantes. Bueno, buenas tardes, antes que nada. ¿Cuánta cámara apagada? Qué cosa hay que renegar Ya con lo ustedes dije. siempre. Pero bueno, hay una de las cuestiones que están en la microclase que nosotros trabajamos, que es la llamada enmienda del 72, que es una nueva reforma de Constitución. Nosotros tenemos 2 reformas que claramente son por procesos bastante extraños. Una, como decía Alfonsina recién, la del 57, que es la que se realiza a partir de un golpe militar, y esta otra, que además de ser realizada por un gobierno militar, además tiene una característica especial, que está hecho a través de una enmienda, que es un proceso o un procedimiento que no está previsto por la Constitución Nacional. Ustedes recordarán que para poder reformar la Constitución, una de las características que hay que tener, y esto fue tema de debate en varias de las reformas, tiene que haber una ley que dicte la necesidad de reforma, que haya sido sancionada por las 2/3 partes del total de los miembros de ambas cámaras. Pero bueno, acá encontramos una reforma que está dada a una enmienda constitucional, que es la llamada del 72, que está dada de esta manera. ¿Qué características encontramos acá? En primer lugar, la búsqueda de una, entre comillas, salida democrática condicionada y objetada. ¿Por qué? Porque una de las cuestiones que se iba a plantear para esa salida democrática era impedir la participación de ¿quién? A ver quién me lo dice. ¿Quién no tenía que participar de este nuevo proceso electoral? Perón. ¿Y por qué no? A ver, ¿quién prendió? Perón. El peronismo, yo dije. El peronismo no, Perón. A ver, el peronismo iba a poder participar, el que no iba a poder participar era Perón. ¿Y por qué no podía participar, o cuál era el objetivo de que no participara Perón? El objetivo
¿Era por el tiempo transcurrido? Por, ¿O por el tiempo que le habían puesto esa traba como para que no participe? bueno, Para que no participe. vos fuiste ya el tema que es lo Que de se la presenta traba. Cámpora. A ver, el objetivo era impedir la participación de Perón, porque claramente lo que había o lo que se creía era que Perón podía ganar fácilmente las elecciones. Entonces, el planteo es, por eso, el hecho de que quienes fueran los candidatos a presidente debían tener fijado el domicilio en el país, cuestión que Perón, al momento de la sanción de esta norma, no tenía el domicilio en el país, no residía en el país, porque él estaba viviendo en Puerta de Hierro en España. Ahora bien, toda esta enmienda que se genera en el 72 nos va a marcar un proceso electoral totalmente distinto, además de modificaciones en la Constitución Nacional. Muchas de ellas van a ser antecedentes después de lo que nosotros vimos en el proceso de reforma del 94. En primer lugar, ¿qué característica vamos a tener con esta nueva elección o este proceso electoral? Vamos a tener una elección a presidente que es directa. ¿Qué significa que la elección sea directa? Que no vamos a tener colegio electoral como en las elecciones anteriores, que la población va a elegir al presidente y el que gane va a ser el presidente electo a partir de qué? A partir de ese voto de la ciudadanía, pero con una característica. Aparece una figura que hasta ese momento nosotros no la tuvimos en ningún momento en nuestra democracia. ¿Alguien me puede decir cuál era esa figura que aparece? Que además tenía como objetivo, no, que tenía como objetivo, así como teníamos una primera instancia, Perón no puede ser el candidato. Pero el objetivo claramente era que no gane el peronismo. Entonces, ¿qué se buscaba o con la aparición de esta figura que se introduce en la enmienda del 72? Malvin. No, a ver, es una figura que después va a ser un antecedente que va a aparecer en la Constitución del 94, para elección de presidente. A ver, la elección de presidente en el 94, ¿qué características tiene? Voto directo, al igual que la enmienda del 72, y aparece algo por lo cual quien sea el candidato tiene que llegar a ¿qué? A un determinado porcentaje de votos o una diferencia, porque aparece la figura de la segunda vuelta o el balotaje. Es exactamente, Matías. Porque lo que se buscaba era que el peronismo no llegara a ese 50% para tratar de impedir que ganara la elección y que hubiera otra fuerza que llegara al gobierno. ¿Qué otras características y qué otra reforma aparece en esa enmienda del 72? Bueno, aparece, por ejemplo, la reforma con relación a los senadores. Nosotros en la enmienda del 72 vamos a ver que los senadores se van a elegir también de la misma manera con el voto directo, pero además nosotros lo que vamos a encontrar es que va a haber 2 senadores elegidos por la mayoría y un senador que va a estar destinado para la primera o segunda minoría según corresponda. Bien, entonces vamos a tener modificaciones en las duraciones de los mandatos y demás. ¿Hasta cuándo se iba a aplicar, para profundizar más, esta ley? ¿Alguien sabe? ¿Esta enmienda iba a tener validez eternamente? ¿Hasta cuándo la íbamos a tener? Porque, a ver, piensen, chicos, que estamos reformando la Constitución a partir de una norma de rango inferior, que es una ley dictada por un gobierno de facto. Entonces, ¿esto podía quedar vigente? No, sí. Porque si no se duerme en esta hora, no. Muy bien. ¿Y por qué no podía quedar vigente? Estamos una semana, vamos. No es para enloquecer. ¿Por qué no gobierno de facto? ¿Eh? ¿Por qué no gobierno de facto? Bien, pero esta reforma, a ver, que se hizo,
que establecía un proceso electoral para elegir un nuevo presidente. Iba a quedar, y que reformaba la Constitución. A ver, chicos, si tomamos noción de eso. Reformaba la Constitución, establecía la forma, cómo iba a elegirse el presidente, introducía una doble vuelta que la Constitución no planteaba, modificaba mandatos, modificaba la composición de las cámaras. Entonces, ¿eso permanecía vigente sin que nadie lo discutiera o no? Porque es una cosa que hay que tenerla en claro con relación a esta reforma. No. No. ¿Con seguridad? No, dijo. A ver, esta era una reforma que se iba a aplicar hasta determinado periodo. Estaba destinada a este proceso electoral solamente. Y después lo que podía llegar a ocurrir es que esto se modificara. Es decir, ¿hasta cuándo iba a regir esto? En principio, para el proceso electoral, podía ser ampliado. Ustedes fíjense que ahí lo tienen, de hecho, detallado. Lo mismo que pasó con el estatuto, ustedes tienen los plazos de vigencia establecidos. Entonces, lo que se buscaba era regularizar este proceso, generar el proceso electoral, dar una salida, tratar de impedir que el peronismo no llegara a través de una reforma constitucional que después iba a ser modificada o no. Pero tienen que tener en claro esas cuestiones, chicos, porque además lo que estamos hablando, así como hoy Alfonsina les planteaba con los dos últimos golpes y el tema de los estatutos, que son cuestiones totalmente anómalas, donde se establece una norma que está por sobre la Constitución, que interpreta la Constitución, que deja de lado todos los poderes. Así como nosotros cuando veíamos la acordada, decíamos, la acordada, que es una resolución administrativa que tiene la justicia para organizar, se aplicó para otras cosas, bueno, estas cuestiones tienen que tenerlas en claro. A ver, yo siempre digo, grafíquense la pirámide de Kelsen y el orden de las normas. Entonces, fíjense cómo estos golpes militares alteraron absolutamente el orden normativo, ¿sí? No sé, Alfonsín. Gracias, Francisco. Perfecto, porque necesitábamos tener esa explicación bien clara y puntual. Porque es otro proceso para comparar, tal cual vos bien dijiste, con reformas, digamos, realizadas durante gobiernos militares que afectan la vida institucional. Con lo increíble de esta del 72, que avanzó sobre cuestiones que después una reforma de la Constitución del 94 vuelve a poner en discusión algunos de ellos, ¿no? Entonces, por eso también es particular, más allá de haber sido obviamente los gobiernos militares. A mí me parece que hay algunas cuestiones, chicos, que tienen que tener en claro, porque además ustedes son estudiantes de Derecho, y no son temas menores. Es decir, nosotros tenemos que diferenciar aquellas reformas constitucionales que fueron llevadas adelante en el marco de lo que manda la Constitución. En algunas podemos, a ver, nosotros tenemos reformas como la del 60, la del 66, la del 98, la del 49 y la del 94, que desde la técnica constitucional hay diferencias, hay discusiones, hay cuestiones menores, pero todas se hacen en base al procedimiento que marca la Constitución. Y tenemos otras reformas que no respetaron ese procedimiento constitucional. Entonces, eso tienen que saber diferenciarlo. Esto es como diferenciar, no es lo mismo un presidente elegido conforme a la Constitución que alguien que asalta el poder. ¿Por qué? Porque ustedes lo van a ver después en teoría constitucional con el tema de la legalidad y la legitimidad, y la importancia a veces de la legitimidad de origen. Los gobiernos constitucionales, ustedes pueden discutir todo lo que quieran, les puede gustar más, menos uno u otro, pero además de tener legalidad a la hora de haber asumido y haber llegado al poder, tienen legitimidad de origen. Esa legitimidad ustedes van a ver después en teoría que puede cambiar, pero hay que diferenciar. Los gobiernos de los golpes militares, ninguno no solo no tienen legalidad, sino que tampoco tienen legitimidad de origen. Y eso es sustancial, pensando como tienen que pensar o como tenemos que pensar nosotros como abogados o estudiantes de Derecho. Eso, Alfa. Exactamente. Eso es
absolutamente diferenciador y debe quedar muy, muy bien claro, muy bien claro. Y además nos permite a nosotros poder hacer este tipo de preguntas, ¿no? Que atravesamos unidades con preguntas que tienen que ver con, por ejemplo, las reformas realizadas durante el gobierno militar. La unidad 16, bueno, la dimos la semana pasada, entre el miércoles y el jueves, es la que está más fresca de todas, digamos, así que nada, no vamos a abundar en ella, porque es la que justo se dio hace menos de una semana, ¿no? Y tienen todo el material visto muy recientemente. Igual, además ya estamos en términos del horario. Igual lo que se ha dado vista ahora es de el PowerPoint que pasaste vos, algo así hoy, en lo de la mañana en el presencial, está el PowerPoint subido de la última unidad en el aula virtual, ¿bien? Que es el que hicimos para el año pasado, lo subimos, ¿bien? Así que lo pueden ver, hace un rato lo volvimos a poner visible, así que, digo, cerramos con esto sabiendo que está ahí, pero recuerden que tienen ese espacio para que si se les ocurre en estas horas alguna pregunta en el foro, la colocan allí y mañana cuando vamos a apuntar especialmente a plantear, por ejemplo, no sé, de la 9, cuál es el tema que les parece o cuáles son los temas que han puesto en el foro o que les parece que debamos aclarar en algún punto. ¿Bien? Entonces va a ser bien puntual la maratón, ¿bien? Más que nada sobre las dudas, porque para eso estuvieron los días de repaso del lunes, del martes y de hoy, ¿está claro? Entonces, la idea sería, bueno. Sí, hay Juliana que hace un planteo con relación a la reforma del 49, algo que marca el texto. Sí, claramente eso es a lo que apuntábamos, a discutir esas cuestiones. Yo voy a poner un ejemplo por ahí muy burdo, pero para diferenciar algunas cuestiones desde el punto de vista técnico. Además porque tienen a veces relación con el debate político actual, y ustedes como estudiantes no pueden caer en eso. Decir que, por ejemplo, durante la pandemia, Alberto Fernández era un dictador por las normas que tomaba, o que Macri era la dictadura, son dos disparates jurídicos marca cañón, se los digo así en criollo. Y nosotros a veces, o en general en el debate y el discurso, se equiparan cuestiones que son imposibles de equiparar. Por esto que tiene que ver con la legitimidad de origen y los procesos de legalidad en el marco de la Constitución. Entonces, eso lo podemos hacer en una mesa de café. Lo que como estudiantes de Derecho y en un examen no lo pueden hacer, chicos. Ustedes tienen que adquirir esas diferenciaciones técnicas, porque el día de mañana tienen que resolver así. Sí, vale, gracias Pachi por la aclaración, porque hay cuestiones que devienen de un discurso político partidario, y otra cuestión es una construcción académica y de lo que tiene que ver con un análisis académico, jurídico, histórico y también político, que no es exactamente lo mismo. Bueno, nos vemos mañana, bien. Usen esa parte que tienen ahí del foro para hacer las preguntas, así, digamos, las resolvemos mañana, ¿no? Aprovechen ese espacio, no se priven de. Y bueno, nos vemos mañana. Pachi, nos vemos mañana también. Nos vemos mañana. Zoom. En el horario de las 10, en el enlace de la comisión de las 10 horas. Exacto. Chao, chicos. Chao. Muchas gracias. Como profe. Gracias, chao. Vemos.